Bienvenidos al programa Análisis, que en esta semana tiene el gusto de tener como invitado al doctor Juan José Marín. El doctor Marín es profesor de la Escuela de Historia en esta Universidad de Costa Rica, profesor en la maestría y profesor también en el bachillerato, y acaba de publicar en la revista Gerencia, una de las publicaciones también de esta universidad, una separata de un trabajo muchísimo más extenso, pero una separata realmente interesante que trata sobre melodías de perversión y de subversión. Toda esa música que en la primera mitad del siglo pasado significó la manifestación popular frente al poder establecido. Bienvenido al programa, bienvenido a Análisis. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y bueno, agradecerles a ustedes la diferencia que han tenido no solo conmigo sino con la Escuela de Historia y este tipo de proyectos de rescatar lo que nosotros llamamos la memoria de los sectores populares, o esos que antes en la historia se veían como los sectores excluidos de todos los procesos sociales de nuestro país. Entonces, bueno, siempre es un gusto conversar de este tipo de temas con gente dispuesta a comprender el pasado un poquito más complejo que lo que nos enseñan en los colegios y las escuelas de nuestro país. Recuperar un pasado que no sea solamente el oficial. Exactamente. No, creo que en ese sentido están haciendo ustedes un extraordinario trabajo en la Escuela de Historia. Toda la investigación alrededor de la cotidianeidad como una de las tendencias contemporáneas en historia, yo creo que es muy reveladora y rompe precisamente con toda esa tradición de una historia como anecdotario y anecdotario de las clases dominantes precisamente. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, el proyecto básicamente es un grupo muy grande de historiadores, tanto en la Universidad Nacional como en la Universidad de Costa Rica, que comenzamos a trabajar en 1990 al comando de dos historiadores, José Daniel Gil en la Nacional y aquí básicamente Iván Molina y don Francisco Enríquez, que se dieron a la tarea de formar grupos de trabajo. Entonces algunos nos dio por investigar la delincuencia, la marginalidad, la prostitución, otros se les dio por la lectura, el teatro, el cine. Y bueno, creamos un grupo de trabajo muy interesante que a lo largo de estos últimos 10 años hemos producido una cantidad interesante de artículos y trabajos que lastimosamente, por esto mismo que hablábamos de la historia oficial, son temas que se trabaja mucho, pero que se publica muy poco. De hecho, este trabajo que estamos comentando hoy se terminó en forma preliminar en 1996, y fue a través de dos publicaciones de nuestra universidad, GeoBuzón, que es una publicación de la Escuela de la Maestría de Geografía dirigida por don Guillermo Carvajal, que se dio a conocer porque era un trabajo que como que editorialmente nos tiene mucho atractivo por una serie de razones. Aquí se busca más lo jurídico, los presidentes, este tipo de cosas. A partir de ahí lo conoció doña Nora Garita y le pareció interesante que no solo circulara a nivel digital, sino que también tuviera una publicación impresa, que debo de decir que yo mismo me sorprendí por la calidad y el buen trabajo que le hicieron ellos. Pero básicamente es esto. Incluso este trabajo forma parte de una gran investigación propia que estoy realizando desde el 90, que es sobre la prostitución y la marginalidad en Costa Rica. Y bueno, este trabajo, tal vez tengo que admitirlo, tiene un sesgo, porque nace de lo que yo en los expedientes iba viendo, ¿verdad? Y que en los expedientes policiales aparecía que en los burdeles y en los chisperos y en estos lugares aparecía mucho la música de Gardel, por ejemplo, la música de Agustín Lara, de algunos como Roberto Mora, ¿verdad? Que en el caso de nosotros era curioso, porque todos eran considerados cantantes de prostitutas a inicios de los 20 y a los 30, ¿verdad? Y entonces es como una situación que a uno por lo menos le llamaba mucho la atención, porque hoy Agustín Lara, don Ricardo Mora, Agustín Lara son los grandes maestros de la música latinoamericana, ¿verdad? Claro, sí, los grandes poetas de los 40. Correcto, una cosa genial. Incluso aquí estuvo Daniel Santos, que el trabajito comienza con su obra clásica Virgen de Medianoche. Y que nosotros precisamente con esta música que las autoridades veían como peligrosa en esta época, nos atrevimos a ponerle un título, digamos, un poquito osado para la época, que es Melodías de Perversión,
y de su versión. Y de su versión, efectivamente. ¿Esto por qué le pusimos así? Porque, bueno, es una música que entraba en contradicción con el gran proyecto civilizador que tenía nuestra oligarquía en 1870, que era formar esa música europea de retretas, etcétera. Y esta música que venía de afuera, mucha, se mezclaba con el alma nacional, con la música nacional, por lo cual pronto comenzó a tener así como un cariz muy propio, ¿verdad? A mí me gusta poner un ejemplo que ahora es un éxito, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el swing tico, ¿verdad? Que la gente desconoce que básicamente en Costa Rica se baila diferente, brincadito, etcétera. Pues los chisperos, las prostitutas de la zona sur, ¿verdad? Le dieron toda otra connotación totalmente diferente a la música. Y como el swing, vamos a encontrar el mismo caso el bolero, el tango, la música africana, que también fue muy perseguida por las autoridades por digamos, no solo por los contenidos que tenían, o sea, que puede ser, qué sé yo, muy eróticos, hablar de una mujer bella, transparente, qué sé yo, como en Virgen de Medianoche, sino también porque esta música también formó parte de los movimientos sociales que poco a poco iban adoptando esta música como propia, principalmente los sectores populares. Interesante cómo a través de música se manifieste de alguna manera el poder de los marginados y el miedo que efectivamente todo esto produce a, qué sé yo, en la construcción de un proyecto nacional. Esto que señalaba usted, el papel que jugaron las bandas en el siglo XIX, fundamentalmente, las bandas y la música militar como una música de alguna manera exaltadora del Estado en ese momento, en contraposición con ese tipo de música, pero música que viene de fuera o se produce aquí. Eso es muy interesante. Bueno, aquí la primera que estábamos detectando nosotros, esto fue un trabajo muy arduo, que fue recolectar los cancioneros que eran éxito en esta época, por lo cual la música que aparece ahí es básicamente música extranjera, que era tocado en los cines, en las vitrolas, en los grupos populares, etcétera, ¿verdad? O sea, era como una música extraña, pero que fue rápidamente adoptada. Aquí hay que hacer un trabajo, muy interesante, por eso traía otro documento que también lo hicieron los compañeros de la Escuela de Historia, que se llamó Los Niños del 48, porque es la contraposición a esto, es decir, se tomaban los ritmos de la música, se adaptaban a lo que nosotros teníamos acá y se le daba otro tipo de connotación, y las parodias eran geniales. Por ejemplo, hay cambio de letras, por ejemplo. Cambio de letras, qué sé yo, hay unos boleros que, por ejemplo, en esto de Los Niños del 48, muy sensible, un bolero que habla sobre, por ejemplo, ya creado aquí al interior de los grupos zapateros, que era, digamos, uno de los tantos grupos populares que tenían mucha ¿qué se le podría decir? Rebeldía social y conciencia de clase, y convertían esas canciones en obras maestras. O sea, le daban parodias totalmente diferentes. Habían otras que, por ejemplo, el corrido a Figueres, que era muy popular en el 48, 49, ellos llegan y lo transforman y le dan otra connotación totalmente diferente. Manteniendo la misma música. Manteniendo la misma música. Claro. Y también aquí hay otra cuestión, hay que ver que nosotros este proyecto civilizador de la clase dominante tuvo unos efectos devastadores en lo que nosotros podemos llamar la música nacional. Voy a poner un ejemplo. Aquí por muchos años el piano indio, que era llamado así despectivamente, era censurado totalmente. La marimba, correcto. Y que se asociaba porque era muy tocada en lo que eran en los tianguis, en las pulperías. Bueno, los tianguis es como un tipo abastecedor muy popular. Estaban las pulperías, los chisperos y obviamente lo que se organizaba mucho, que eran los famosos bailes de prostitutas en la Y, ¿verdad? Principalmente cerca de San Francisco Ríos, bueno, por la rotonda, no sé si la gente ubica para hacer una situación, era como unas zonas alejadas donde la gente iba a bailar, etcétera, y bueno, tenían esas connotaciones tan brutales, ¿verdad? Se le llamaba bailes de prostitutas, ¿verdad? Vamos a detenernos aquí un momento y continuamos en el próximo segmento.
converso con el doctor Juan José Marín sobre una publicación reciente, una separata que han hecho de un trabajo sobre cotidianidad, particularmente sobre prostitución, y en este caso uno de los productos vinculados con este hacer social en este país, que es precisamente la música, melodías de perversión y de subversión. Hablábamos precisamente de esta producción popular y de qué manera reflejaba precisamente los valores de uno de los sectores de clase en este país frente al modelo civilizador del Estado liberal costarricense, finales del siglo XIX y principios del XX. Me decía usted, Juan José, que este trabajo forma parte de un trabajo muchísimo más amplio que tiene que ver con cotidianidad y de dos vertientes de análisis, historia social por una parte e historia cultural por otra, que en este caso le comentaba yo que de alguna manera se da un cruce importante entre historia social y historia cultural de este país. Correcto. ¿Cómo se ha desarrollado este trabajo? ¿Qué aspectos cubre? ¿De qué manera está organizado el equipo de trabajo? Bueno, era un equipo muy amplio, como le comentaba, nos habíamos dividido por áreas. Nos tocó el delito y la marginalidad, por eso hay trabajos, entonces unos compañeros como José Daniel Gil, Francisco Álvarez hablando sobre el homicidio en las provincias de Heredia y San José, otros compañeros como Francisco Enríquez trabajando la sociabilidad rural, es decir, las retretas, el cine, bueno, todo esto lo que podríamos decir es lo que es las diversiones públicas incluso, otros compañeros como Iván trabajando la cuestión de la literatura, y bueno, fue un grupo, otros compañeros trabajando las enfermedades como los leprosos. Entonces fue un trabajo bastante diverso, cada quien a veces nos reuníamos y hacíamos puestas en común. La idea era crear una metodología que nos permita llegar a estos sectores populares. De ahí que, por ejemplo, el trabajo tiene algunas connotaciones, que estábamos comentando, ¿verdad? Una parte importante de ello es rescatar esa dimensión de cómo a nivel internacional se está rescatando la música, ¿verdad? Bajo estas dos vertientes, precisamente historia social y cultural también, principalmente en Alemania y en Estados Unidos, y de ahí pues, sacar algunas conclusiones interesantísimas, ¿verdad? Por ejemplo, queda claro de que la música es como un escenario de conflictividad social, y aquí entra la parte de esto que hablábamos de la historia social, en el sentido de que tanto la oligarquía cafetalera nos daba un proyecto de música europea, ¿verdad? Ellos tenían una palabra muy bonita que era morigerar a los sectores populares o civilizarlos, ¿verdad? Morigerarlos era quitarles esa interferencia, ¿verdad? Amansarlos un poco, claro. Nosotros diríamos hoy muy chúcaros, ¿verdad? Entonces era más o menos amansarlos, ese concepto de morigeración. Y otras cuestiones brillantes, por ejemplo, el maestro Cantillano, Julio Fonseca, tratando de rescatar esa otra dimensión de la música popular, o Emilia Prieto, a partir del Partido Comunista, que tuvo un proyecto interesantísimo. Aquí rescate la música del Valle Central. Correcto, y hay cuestiones que son geniales. Por ejemplo, este proceso de homogeneización que nos hace la oligarquía cafetalera nos lleva a perder la música del Valle Central. Todavía hay trabajitos muy interesantes en Heredia, donde tonadas del siglo XVII y siglo XVIII españolas se cantan todavía en Barba, en San Rafael, en San Isidro, y con sus propias características, y nosotros simplemente ignoramos ese tipo de música, decimos solo existe la música de Guanacaste, sí. Y entonces eso es una situación preocupante, ¿verdad? Luego también, digamos, Emilia Prieto rescató esa connotación de clase, ¿verdad? Por eso estas canciones que se rescatan, a nosotros nos interesó esta doble dimensión, ¿verdad? Era música que se apropiaba de sentimientos de estos sectores populares, pero también era música rebelde cuando ellos la interpretaban, en el sentido de que le cambiaban a través de las letras y las parodias otra visión, otra utopía social. Por eso a mí me encanta esta cuestión de música, porque pienso en los años 70, que uno estaba joven, chiquitillo, qué sé yo, en el 78 yo tenía 10 años y disfrutaba tremendamente la música de trova, lo que nosotros llamábamos música de protesta, que 20 años después uno dice, Dios mío, esa música no era tan de protesta, era una música muy humana, ¿verdad? Una música de sentimientos, de familia, de la patria, de la identidad. Y entonces esa dimensión social y política también se está haciendo.
es curioso que todos los que trabajamos en ese proyecto trabajamos esas dimensiones. Los compañeros que trabajaron el delito, por ejemplo el homicidio, buscaban por qué el homicidio se daba en comunidades y no era como nos decía la oligarquía que eran asesinos a mansalva, sino que nos da toda una conflictividad cotidiana y nos explica cómo van cambiando las costumbres, que qué sé yo, en el caso costarricense se dejó de matar, y se comenzó a lesionar o se comenzó a acudir a los tribunales. Hoy Costa Rica tiene unas tasas de homicidio sumamente bajas con respecto a lo que fue el siglo XIX, por ejemplo. Y esas dimensiones se volvieron a repetir en las otras partes, como en la literatura. No era simplemente saber qué era lo que leían, sino cómo lo leían, cómo lo interpretaban y cómo lo visualizaban. O sea, nos interesaba buscar las bibliotecas populares y ver, por ejemplo, cómo se interpretaba a Marx, a Kropotkin, a toda esta gente, ¿verdad? Y cómo los obreros leían por su propia cuenta y hacían sus universidades en la noche o cosas de este tipo. Entonces la dimensión que se rescata en todos los trabajos que le comentaba es esa doble dimensión, esa riqueza que a veces lamentablemente los colegios lo que nos enseñan es Tomás Guardia hizo el ferrocarril, ¿verdad? Y nadie vio a Tomás Guardia con un riel en el hombro, ¿verdad? Y se nos olvidan de las 10.000 personas que murieron, chinos, taiwaneses, negros, italianos y costarricenses. Y centroamericanos en el caso de las bananeras. O sea, damos énfasis a zonas marginales totalmente ajenas al proyecto central del país. Y en este caso, bueno, el proyecto se trató de seguir esos ejes. De ahí que, por ejemplo, es curioso cómo estas canciones se cantaban en barrios que tienen toda una significación social. Peor es nada, gracias a Dios, Callejón de la Puñalada, Las Latas, Chile Perro, Rurujal, los patios, como los patios Mena, los Chinchorros Roy, La Colección, Lomas, etcétera, que son los barrios... todo un lenguaje absolutamente marginal también. Correcto, en ese sentido, que eran barrios sumamente interesantes y que estaban viviendo en la capital, que eso nos enseñó la oligarquía, que ellos decían que ellos vivían fuera, en Barrio Amón principalmente, pero estos sectores populares los permeaban en todos lados. Maestros de la literatura como Carmen Lira, con sus famosos y lastimosamente, esperemos que el ministro de Cultura ni de Educación les hagan estos procesos de censura que ha sufrido la literatura de los años 40, bajo ciertos estigmas de que son racistas unas, otras muy subversivas, otros no tienen valor literario, que se les olvida toda la riqueza, como los de Canadá, y una doble moral de la oligarquía, y donde precisamente la música tenía un papel central, ¿verdad?, en esa perdición que ellos le llamaban, y obviamente en la censura que estaba sufriendo en este periodo. Dos aspectos importantes: la creación de un método de análisis. ¿Han logrado ustedes efectivamente perfilar un método que permita aunar todas estas diferentes aproximaciones a estos fenómenos? Vamos a decir que en el caso de Costa Rica, digamos, tenemos el orgullo que técnicamente la historia y creo que las ciencias sociales en general, nada más para citar esta área, porque creo que el papel de la Universidad de Costa Rica, y voy a ser más amplio en este sentido, las universidades estatales tienen un papel fundamental en el desarrollo de la ciencia en Costa Rica, llámese ciencias sociales, humanistas, artes, etcétera. Por eso yo soy un fiel defensor de la cuestión estatal, de las universidades estatales, como otras áreas que hoy precisamente la gente mientras grabamos este programa, se está protestando contra el TLC y contra la privatización del ICE. Creo que son instituciones claves. En el caso de Costa Rica, de la ciencia histórica, vamos a decir que sí se han creado instrumentos muy valiosos, ya sea a través de las maestrías, los posgrados y obviamente las escuelas, lo que nos ha dado una producción muy valiosa que creo que nos está colocando a nivel europeo, ¿verdad?, y estadounidense, obviamente, en el sentido de que cuando uno sale a hacer una de estas investigaciones o sale a hacer posgrados, uno no se encuentra tan perdido como ellos creen, ¿verdad? Cuento una anécdota cuando estuve... Dejémosla para el próximo segmento, así tenemos con qué empezar la próxima. Perfecto. Muy bien.
Tengo como invitado en este programa Análisis al doctor Juan José Marín, que nos está relatando de qué manera nació esta separata que publica la revista Herencia de esta universidad en relación a esta música marginal de la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente en las zonas urbanas. Y conversábamos en el segmento anterior sobre el grado de desarrollo metodológico que está teniendo la historia en el país. Decía usted que estamos a la par de las producciones que se están haciendo en Europa, en Estados Unidos, y como anécdota, que quedamos en ese punto en el segmento anterior. Creo que, bueno, es muy curioso porque cuando tenemos ese contacto, los europeos que no han llegado a Costa Rica tienen una visión de que, bueno, primero el nombre del país, ¿verdad? Se suena como muy subdesarrollado, una cosa por el estilo. Lo primero que te dicen es si en Costa Rica hay televisión, y los que creen que hay televisión te preguntan si es a colores, ¿verdad? Claro. Entonces, no, en Costa Rica hay, y uno les dice la cantidad de televisores que hay, que es, bueno, bastante grande. Y esa anécdota la quería referir porque también se presenta a nivel de métodos. Ellos creen que en Centroamérica y en Costa Rica específicamente andamos en taparrabo, ¿verdad? O con una mano adelante y otra atrás. Y cuando precisamente estábamos haciendo nuestro trabajo sobre el maestría y doctorado, encontrábamos que nosotros íbamos muy adelante tal vez en problemas, inquietudes, y esos problemas y inquietudes creo que también les servían mucho a ellos. Es decir, ahora la historia no es escribir la historia de Limón o escribir la historia de la música. Es plantearse un problema y ese problema ver cómo se va construyendo y para que le sea útil en otros contextos. En otros campos, claro. Por ejemplo, y otras disciplinas en estas también, disciplinas, correcto. Por ejemplo, aquí es cómo se crea, el problema central del artículo es cómo se crea una identidad social, de clase, a través de la música. Cómo la música es un escenario. Como esta pregunta que nosotros nos hacemos es tan válida para los sectores urbanos de Costa Rica como los rurales, para cualquier género de música, y puede ser tan válido para Costa Rica, Nicaragua, África, Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Es una pregunta central porque es cómo los grupos sociales interiorizan a través de diferentes símbolos y signos que están expresados en la letra y propiamente en la melodía, para sentirse personas y crear una visión de mundo, una visión alternativa, o simplemente para disfrutar el ocio, porque la música a veces nosotros creemos que tiene una connotación simplemente académica, ¿verdad? Y tiene un disfrute, un placer que a veces se nos queda ajeno a nuestro estudio. Y también la música, ese placer se da en diferentes situaciones. Todavía se nos olvida cuando la gente ponía una vitrola, ¿verdad? En el salón, o en el cobertizo, o en la cocina, o lo que era más clásico, en la pura entrada, ¿verdad? La entrada de la casa. De la casa, y se reunía toda la comunidad a conversar y a discutir, y ese tipo de cosas todavía las seguimos viendo, ¿verdad? Y se han perdido en mucho, con nuestro nuevo orden urbano se ha perdido. Es curioso, yo tengo una hipótesis, lo que han cambiado son como las cosas. En este momento, si usted ve el éxito del karaoke aquí, es otra situación muy particular. Claro. Todo el mundo consigue karaokes y, bueno, no sé, en toda fiesta alguien, aunque cante muy mal, aparece ahí. Se anima y sale adelante. Exactamente, claro. Creo que han cambiado. A veces nosotros tenemos una perspectiva negativa y aquí la riqueza de esto es que la música crea identidades. Por ejemplo, lo que comentaba en los años 70, es interesantísimo ver en esa crisis cuando uno estaba chiquitillo, en el caso mío a los 10 años, como por ejemplo mi familia tocaba música, le daban ese tipo de connotaciones y qué sé yo, sobre Acosta, otra gente que venía de Punta Arenas y tenían sus propias melodías y las disfrutábamos, ¿verdad? En este momento lo que yo siento es que ha cambiado. Una pregunta interesante sería cómo en los años 90 nuestra juventud está interpretando esta música. Americano, cuando George Bush padre, en los años 90 precisamente, le tenía pánico, hubo una rebelión en Chicago cuando le dieron una paliza a un negrito, a Rodney King, bueno, lo correcto como sería en el lenguaje hoy un afro-norteamericano, le dan una paliza, hay una revuelta racial sumamente importante y la respuesta de su vicepresidente y de Bush fue censurar el rap,
porque lo consideraban música de latinos y negros, ¿verdad? Y música que llevaba a la delincuencia, al delito. Subversiva subversiva. Y si uno vuelve a lo mismo que era esta música en los años, vamos a encontrar esa connotación también. Es música que pierde a la gente, que lo subvierte, que lo lleva al pecado. Y en ese sentido tendríamos esa situación. Juan José, muchas gracias por su participación en este programa. Lamentablemente el tiempo no alcanza todo lo que uno quisiera. Vamos a tener que hacer algunos otros alrededor de esta temática que están ustedes desarrollando. Muchas gracias por la presentación de esta separata que ha venido a hacer aquí en el programa Análisis. Le recomendamos a nuestro auditorio su lectura. Y muchas gracias por su participación. Gracias a mí, para ustedes.